Hola, bienvenidos nuevamente a Vida Homeschool. Una de las partes más difíciles de hacer homeschool es escoger el currículum que deseas para tus hijos. Hoy tengo una guía de 4 pasos importantes para poder escoger un currículum que sea apropiado para tus hijos. Recuerdo que en mi primer año de homeschool fue muy difícil el poder decidirme por un currículum específico. Apenas estaba aprendiendo sobre lo básico de homeschool cuando tuve que tomar una decisión y aunque, pues siendo realistas, no escogí tan mal que digamos, tuve que hacer algunos cambios en el camino para poder ajustar el currículum a las necesidades de mi hija. Al hablar de currículum, estoy hablando de una colección de libros, de texto o guías que vas a utilizar durante todo el año en cada materia. Hay muchas empresas editoriales que te ofrecen el paquete completo de libros de todas las materias, cuadernos de trabajo, pruebas o exámenes, pero he visto a muchas familias perder mucho dinero al darse cuenta de que el currículum que compraron no es el mejor para sus hijos o fue solamente por un tiempo y después por alguna razón ya no les gustó. Esto es porque tanto nuestros hijos como nosotros estamos aprendiendo sobre qué es homeschool y cómo se maneja, y es importante que ellos también se sientan cómodos e interesados y también retados con cada materia, aparte de reflejar el conocimiento adquirido. Podemos decir que estas son las características de un currículo perfecto y es por eso que tengo 4 pasos que puedes seguir para tener un poco más de claridad al comprar tus opciones y decidir qué currículum comprar para tus hijos. Paso número 1. Descubrir cuál es la forma en la que les gusta aprender a tus hijos. Sé que normalmente los padres queremos tener el control de la situación y decidimos comprar cierto currículum que nos parece el correcto y el más completo y luego nos damos cuenta de que no funciona con nuestros hijos. Por eso es muy importante descubrir el estilo de aprendizaje que es más sencillo para tus hijos. Si tu hijo o hija aprende solamente con ver imágenes, seguramente aprenderá mejor viendo videos. Posiblemente tu otro hijo tiene un estilo más táctil, es decir, que usa sus manos para explorar, construir o tal vez dibujar. O tal vez tu hija prefiere leer libros y tomar notas. Una vez tú hayas descubierto la manera en que cada uno de ellos aprende mejor, podrás saber el tipo de currícula que debes de buscar. Paso número 2. Tener en cuenta tu método o tu estilo de homeschool. ¿Qué estilo de homeschool sigues? El currículum que escojas, pues usualmente va de acuerdo al estilo que escojas, sea este el clásico, Charlotte Mason, Montessori, ecléctico o una mezcla de todos. Antes de comprar cualquier currículum, tienes que considerar cómo este currículum se relaciona con tu estilo. Paso número 3. Tener en cuenta el costo del currículum de homeschool. Este es un paso muy importante. En primer lugar, debes de determinar cuánto dinero tienes disponible para gastar. Busca un currículum que no sea una inversión grande o que tenga un contrato que sea a largo plazo. Si has decidido hacer homeschool en la mitad del año, te recomiendo que busques opciones que puedas usar solamente para cubrir los meses restantes de este año. Por ejemplo, hojas de trabajo o libros baratos que te sirvan de apoyo para darte la oportunidad de comprar libros para iniciar de lleno al siguiente año escolar. Paso número 4. De ser posible, pruébalo antes de comprar. Hay ocasiones en que las casas editoras te dan la oportunidad de imprimir o recibir una muestra de 1 o 2 clases para que tú las puedas probar con tus hijos y decidir si el currículum es no solamente de tu agrado, sino también si a tus hijos les parece atractivo. Trata de buscar estas opciones para saber si es una buena oportunidad para tu familia. Si no tienes oportunidad de probarlo, puedes preguntar en diferentes grupos de homeschoolers o tal vez algún familiar o algún amigo que hace homeschool. Puedes preguntarle acerca de este currículum. Es probable que alguien lo esté utilizando y te pueda dar un poco más de información en cuanto a las características del mismo. El probar el currículum antes de comprarlo te va a ayudar a ahorrar tiempo y dinero.
Después de estos 4 pasos, puedes hacerte, pues, algunas preguntas que te van a ayudar a hacer una lista de los detalles que necesitas en el currículum que vas a comprar. Las preguntas son las siguientes. ¿Estás buscando un currículum que vaya al ritmo del estudiante? Es decir, donde los niños completan su trabajo en su propio horario y a su propio ritmo, dando la oportunidad de repetir el material hasta que se haya aprendido el punto y pasar a la siguiente lección. ¿O estás buscando un currículum con una velocidad programada? Es decir, donde el trabajo es completado de acuerdo al horario y calendario ya determinado y que lleva a los niños por las diferentes lecciones y avanza sin importar si han dominado la materia o no. La segunda pregunta es, ¿estás buscando un plan de estudio o currículum integral que provea las materias básicas como matemática, idioma, ciencias y sociales y que puede ayudar al padre a comprar en un solo lugar? ¿O estás buscando un currículum de apoyo que se especializa en materias particulares y es usado junto a algún programa o currículum? La tercera pregunta es, ¿estás buscando un currículum que incluya instrucción automatizada, como videos y que haga posible que los niños aprendan sus lecciones sin mucha intervención de maestros? ¿O estás buscando un currículum guiado por un maestro que es creado con la intención de que la lección sea enseñada por él mismo, por el maestro? La siguiente pregunta es, ¿estás buscando que la calificación o notas sean automáticamente realizadas por el sistema o estás buscando que las notas o calificaciones sean realizadas por un maestro o por ti mismo? Todos estos pasos y preguntas van a ser claves para poder escoger y comprar un currículum que va a ser personalizado para las necesidades de cada uno de tus hijos. Recordemos que Homeschool se caracteriza por tomar en cuenta las necesidades muy propias de cada uno de tus hijos y de cada familia para llevar a cabo la educación en casa. En un próximo video te voy a hablar sobre la currícula más utilizada por los homeschoolers y cuáles son sus características muy generales para pues que puedas tener una mejor idea de qué currículum puede ser una buena opción para tu homeschool. Si te gustó este video, por favor dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas en este momento. Si aún no eres parte de nuestra página de Facebook, te invitamos a que te unas y que también nos sigas en Instagram. Finalmente, quiero invitarte a que nos visites en nuestro website vidahomeschool.net, donde estamos agregando constantemente material que te puede ser de mucha utilidad. Gracias a todos por sus comentarios y por compartir nuestros videos con otros padres que tal vez están iniciando homeschool con sus hijos. Gracias por siempre estar con nosotros. Te invito a que nos acompañes muy pronto en el próximo video de Vida Homeschool. Bye.